Presta mucha atención porque en estas últimas horas todo puede haber cambiado para Bitcoin. Recordemos que en vídeos anteriores habíamos comentado cómo el precio estuvo desarrollando esta estructura operativa y veíamos una ruptura del soporte en el vídeo de ayer, ruptura que nos llevaba a zonas operativas por debajo de mínimos y otra vez a visitar la zona media de la estructura operativa anterior, la estructura de mayor timeframe me refiero. Sobre estos niveles estábamos viendo cómo en los mapas de liquidaciones había una cosa bastante curiosa, y es que a pesar de buscar esas zonas con más liquidez, no veíamos que continuase esa tendencia, sino que más bien veíamos cómo absorbía esas liquidaciones y utilizaban esas liquidaciones como contrapartida. Después de lo que estamos viendo en estas últimas horas, se confirma esa teoría que planteábamos en el vídeo de ayer. Lo más importante es este cambio de contexto que estamos viendo en el corto plazo, ya que el precio, después de buscar estas liquidaciones, volvía a atacar esta misma zona operativa que destacábamos ayer, que era una zona de resistencia importante para un potencial cambio de contexto, ya que anteriormente veíamos presión vendedora sobre esta zona operativa, que además aquí hubo esa confluencia entre este nivel y el VWAP mensual, y veíamos cómo el precio conseguía alcanzar el VWAP mensual otra vez, y aunque tenía un pequeño rechazo, continuó entrando presión compradora de forma agresiva, hasta que en esta vela de aquí veíamos muchísima agresividad y rompía las dos zonas operativas de golpe en una sola vela, además viendo bastante intención alcista con este pico de volumen. Eso sí, el precio ha tenido aquí un pequeño frenazo sobre la zona media de la estructura operativa y ha tenido tras esto otra visita a esta anterior zona de resistencia. Parece que continúa entrando presión compradora en estos instantes y durante las próximas horas podría intentar volver a atacar esta zona operativa con el objetivo de atacar resistencias más arriba. Está mejorando bastante la situación de Bitcoin. La situación de ayer era bastante crítica, pero gracias a este último movimiento alcista y al haber recuperado zonas de anteriores soporte, la situación mejora bastante y en este caso se consigue salvar al menos de momento. Mientras continúe con esta tendencia y consiga alcanzar la anterior resistencia, el precio continuará demostrando fortaleza. Otra cosa sería si de repente volvemos a rechazar esta zona operativa y se vuelva a posicionar por debajo de estos 68.800. Ahí la situación volvería a ser crítica, pero recordemos que todavía nos quedan algunos soportes importantes por debajo, sobre todo esta zona operativa de aquí, que es la resistencia de la estructura del gráfico diario, donde anteriormente estuvimos viendo presión compradora sobre esta zona operativa de aquí, como podéis observar, y además bastantes compras se llegaron a observar. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo, y como podéis observar, estas son las liquidaciones que comentábamos ayer. Veíamos sobre todo en esta primera liquidación cómo se llevaban la liquidez y el precio rebotaba, no continuaba de forma agresiva. Por eso planteábamos esa hipótesis de que pudiesen estar buscando las liquidaciones para conseguir contrapartida, además de que veíamos cómo en el indicador de tendencia, desde este punto de aquí, comenzaba a indicar tendencia bajista con el objetivo precisamente de llevarse esta liquidez. Quedaron liquidaciones, ya lo comentábamos ayer y las seguimos viendo, pero ya sabéis que no siempre tienen por qué llevarse toda esa liquidez. Aquí han limpiado un poco de lo que había, pero bueno, igualmente sí que es cierto que queda hasta los 66.600. En zona de shorts ha limpiado algunas zonas operativas también, de hecho vemos algo similar a lo que veíamos ayer, pero hoy en zona de shorts teníamos aquí tendencia alcista con un nivel 1 y comenzó a activarse el nivel 2 para luego pasar al 3, hasta que finalmente se terminó esta tendencia y veíamos como el indicador ya en estas últimas horas no está
estaba mostrando nada. Queda un poco de liquidez en zona de shorts, pero no es tanta la cantidad, al menos en estos niveles. Tendríamos que seguir subiendo hasta pasados los 73.700, donde ya encontramos más liquidaciones. Respecto a la liquidez de 100x, tenemos dos zonas operativas importantes, estos 68.565, que es lo que más cerca tenemos del precio, y esta otra zona en torno a los 66.745. Respecto a la liquidez de 50x, tenemos aquí un poco en los 70.650, probablemente se lo van a intentar llevar ahora mismo, y quedó aquí también liquidez en torno a los 67.720. En la liquidez de 25x comentábamos cómo quedaba un poquito sobre esta zona operativa, pero si seguíamos bajando encontrábamos incluso más liquidaciones, a partir de los 65.215 hasta los 64.745. Y respecto a la liquidez de 10x tenemos bastante en estos 65.440. Si seguimos subiendo encontramos liquidez en zona de shorts a partir de los 73.675. En Bookmap estábamos viendo aquí algunas compras en el vídeo de ayer que conseguían defender al precio y veíamos cómo después de iniciar este movimiento alcista continuaban entrando compras en zona de mínimos para proteger al precio y que continuase con esa tendencia. Pero ojo, porque recientemente, tras alcanzar esta zona de máximos, empezaba a entrar zona de ventas en los 71.500 y también teníamos ventas en los 72.500. En este último movimiento bajista aparecían algunas compras en la zona de los 67.100. Bastantes liquidaciones podemos observar también sobre este movimiento alcista. Y ahora vamos a revisar los mapas de liquidaciones de The Kingfisher. Tenemos aquí liquidez en los 71.950, un poquito en torno a los 70.200 y también en los 68.600 y sobre todo en estos 67.740. En los TVDs vemos bastante movimiento, algunas ventas agresivas empezaban en Coinbase, luego compraban de forma agresiva y luego también otras ventas y compras. Yo diría que quedó un balance un poco más positivo, pero como veis aquí con bastante volatilidad. En los mapas de corto plazo, situación casi 50-50, con liquidez desde los 70.030 hasta los 70.520 y luego aquí en torno a los 69.100 y desde los 68.730 hasta los 68.450. En los mapas de high leverage, más liquidez en zona de shorts en torno a los 70.075 y luego tenemos aquí tres zonas operativas en los 68.785, 68.360 y en torno a los 68.045. Y ahora vamos a comentar algunas noticias. MTGOX, el famoso exchange de criptomonedas en quiebra, transfirió 2.200 millones de dólares en Bitcoin, que equivaldrían a unos 32.871 Bitcoins, hacia 3 billeteras nuevas el 4 de noviembre. Parte de los fondos fueron enviados a exchanges como OKX, aumentando con esto temores de presión de venta. Aunque quedan 825 millones de dólares bajo custodia de MTGOX, la mayoría de los acreedores han mantenido sus bitcoins en vez de venderlos. Esta transferencia masiva, una década después de la caída del exchange, podría impactar en el precio de Bitcoin si se liquidan los fondos en el mercado. Los ETFs de Estados Unidos de Bitcoin registraron el 4 de noviembre su segunda salida mayor diaria en lo que llevan de historia, con un total de 541 millones de dólares en retiros. Estas salidas se producen en un contexto de alta volatilidad y especulación en torno a la economía y sobre todo a las próximas elecciones, lo que podría influir en la exposición a activos de alto riesgo como Bitcoin. Semler Scientific es una empresa especializada en dispositivos móviles y ha aumentado su inversión en Bitcoin, acumulando un total de 1.058 Bitcoins valorados aproximadamente en 72 millones de dólares. En el tercer trimestre y hasta noviembre adquirió 181 Bitcoins adicionales por un valor de 8,4 millones de dólares. La compañía, según su CEO, planea seguir comprando Bitcoin.
financiando las adquisiciones con ingresos operativos y explorando opciones de financiamiento adicionales. Esta estrategia de acumulación posiciona a Semler como una de las empresas públicas con mayores reservas de Bitcoin. Marathon Digital y Riot Platforms alcanzaron en octubre su mayor producción mensual de Bitcoin desde el halving de abril. Marathon produjo 717 bitcoins valorados en 48,8 millones de dólares y Riot minó 505 bitcoins, o también podrían ser 34,4 millones de dólares. El incremento se atribuye a sus crecientes tasas de hash energizadas y a mayores comisiones de transacción. Ambos mineros buscan ampliar su capacidad. A pesar de estos logros, las acciones de ambas empresas estuvieron cayendo en los mercados. Respecto a Ethereum, la situación no ha cambiado tanto, pero por lo menos ha conseguido recuperar un mínimo soporte, que era este que comentábamos en vídeos anteriores, que era muy importante, en torno a los 2420 aproximadamente, y parece que ahora intenta atacar zonas de resistencia importantes, que sería lo que es la zona de soporte de la estructura del gráfico diario, actualmente sobre los 2475. Si consigue romper esta zona operativa y por lo menos intentar buscar equilibrio en torno a estos 2514, entonces la situación habrá mejorado bastante, aunque como os digo, esto ya fue un primer paso, aunque todavía le queda unos cuantos más por dar. En Ethereum, respecto a las liquidaciones, la situación incluso es más agresiva que en Bitcoin, porque aquí veíamos mucha liquidez en estos 2370 y tras llevárselo todo y ver cómo buscaban esa contrapartida, el precio rebota directamente. De hecho, en los mapas de The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en zona de shorts, desde los 2460 hasta los 2528. Toda esta liquidez podría ayudar al precio de Ethereum en un movimiento alcista, generando un short squeeze. Y como ya sabéis, hoy tenemos las elecciones en Estados Unidos. Como veis aquí, Bitcoin continúa subiendo. Hay mucha gente que considera que la victoria de Trump haría que Bitcoin subiese de forma agresiva, pero como ya os vengo diciendo en vídeos anteriores, nosotros eso no lo sabemos. Desde luego que viendo la situación reciente en el precio de Bitcoin, la cosa ha mejorado bastante y podría apuntar a que pueda continuar esta tendencia. Pero sí que os digo una cosa, mucho cuidado durante las próximas horas, porque esperamos muchísima volatilidad en el mercado. Te recuerdo también que si quieres operar con criptomonedas, todavía tienes disponible esta promoción para acceder a BitGet y poder conseguir una serie de bonos para poder hacer trading en la plataforma. Las tareas son muy sencillas y por lo tanto los bonos son muy fáciles de conseguir. Así que si todavía no has aprovechado esta oportunidad, recomiendo que lo hagas porque el tiempo se va acabando y esta promoción es limitada. Así que nada, te dejo el enlace también en la descripción del vídeo por si te interesa.